Compromiso a largo plazo entre los dos. ¿Hablas de matrimonio? Es que no entiendo por qué no podemos seguir las cosas como están. O sea, viviendo día a día sin saber qué clase de futuro tendrás con la persona con los últimos 3 años. Y yo prefiero considerarla como atesorar cada día, no cada momento, con la mujer que amo. Porque podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿Algo así? ¿Cómo te fue? Y yo terminamos. Me agradaba Lindsay, creo que era genial. Y lo es, pero no me presionarán para pasar mi vida con alguien solo porque es genial. Alan, Debemos charlar. adelante. Quiero estar contigo siempre. Quería escuchar. Te amo, Lindsay. Y en cuanto pueda ahorrar dinero, voy a pagar el enganche de una sortija de compromiso. No me compres una tonta sortija. Eso mismo quería escuchar. Y ahora, Hola, Jake. Hola, ¿Qué hay? tengo buenas noticias, ya tengo novia. Es genial. ¿Y se pone mejor? Me contagió de gonorrea. Aguarda. ¿Por qué es mejor? Es una enfermedad que se transmite por sexo. ¿El sexo la transmite? Enfermedad. Sí, ya entendí. Ahora todos saben que me acuesto con alguien. Aguarda. ¿Se lo cuentas a las personas? No, no hace falta porque grito cuando orino. Me he quedado mudo, Jake. Hola, Walden. Hola, Jake. Tengo gonorrea, amigo. ¿Felicidades? Gracias. Tengo que irme, te llamo luego. Voy a SeaWorld con mi novia y sus... Es una pena que los antibióticos no curen la estupidez. Ay, es mi hijo. Tienes razón. ¿Qué? El de mi ex esposa. Quiere invitarme a un café. ¿Judith? No, mi segunda esposa. ¿Dos mujeres se casaron contigo? Sí, tenía que sacarme el mal sabor de Judith. ¿Este de la segunda? No había mucho que contar. Nos casamos en Las Vegas, gané $500,000, me votó y se llevó el dinero, se mudó a Nueva York y se hizo estrella de tele. Esta podría ser la primera historia interesante que hayas contado. ¿Sion? Sí, sale en ese programa de policías tiesos. Si no eres un sospechoso, eres un tieso. Me encanta esa serie. ¿Cuál es su papel? La detective Jane Risotto. ¿Estuviste casado con la estricta y silenciosa pistolera Jane Risotto? ¿Culpable? ¿De estar con la mujer más sensual de la Tierra? Sí, lo sé. Aguarda un segundo. A ver, ¿es ella? Sí. Sí. No. Sí. ¡No! ¿Ya ves por qué no te había contado? No. Sí. No. Dos hombres y medio. Hoy presentamos Grito cuando orino. Candy, aquí estoy. ¡Alan! ¡Mírate! ¡Luces fabuloso! Gracias. ¿Y tú? Ese vestido te queda con tu bronceado. Qué gusto me da verte. Y a ti igual. ¿Qué haces aquí? Pues vine por café. No, me refiero a Los Ángeles. Saldré en la película de James Cameron. ¿Voy a salir en 3D? Seguro brincarás fuera de la pantalla. Pap. Gracias. ¿Qué novedades tiene? Genial. Está en el ejército. ¡Wow! Sí. ¿En cuál? En el nuestro. Mírate, señorita Hollywood. Yo no he cambiado nada. Quiero un café descafeinado con un suspiro de espuma. Candy, él no trabaja aquí. ¿Y eso es un problema? Nope. ¿Y volviste a casarte? No, pero tengo una adorable novia. ¡Ay,
Qué gusto por ti. Gracias. ¿Y qué hay de ti? ¿Sales con alguien? No. Muchos hombres solo detective Jane Risotto. Bueno, en lo que acaban. Buen chiste. Gracias. Jamás te dije esto, pero eres el mejor amante que haya tenido. Cielos. No sé qué de... Sí le ponía el 110% cada vez. ¡Wow! Imagina si lo hubieras puesto todo. Perdona, tú ya tienes una relación. No deberíamos ni... Es cierto, no es apropiado. ¿Y qué no saliste con Derek Jeter por un tiempo? Oh, ¿sí? Ja. Hola. Hola, ¿qué haces aquí? Pues pasó algo muy raro y quería platicártelo. ¿Estás bien? Sí, todo está bien, es solo que... bueno, ven, siéntate. Bueno, oye, la cosa está así. Es que me reuní con mi ex esposa para un café y ella estuvo coqueteando conmigo y como que eso me espantó. Aguarda, ¿Judith te estuvo coqueteando? No fue Judith. No creo que a Judith le gustaría eso, pero... Pues sí fue la sensual. ¿Cómo que estuvo coqueteándote? Los detalles no importan. Dijo que yo era mejor en la cama que Derek Jeter, pero da igual. Un segundo, ¿quieres que piense que una de las mujeres más guapas del mundo te coqueteó y tú la rechazaste? Pues sí, lo hice. Le dije a Candy que estoy comprometido en una relación con una mujer que en verdad amo. Y solo quise decírtelo porque no quiero... ¿En serio? Sí, no necesito a una joven rica, estrella de cine preciosa, con piel de porcelana y un gran cuerpo. Te tengo a ti. Déjame decírtelo. Oye, mañana descansa. ¿Por qué? Es tu cumpleaños. Nadie debe trabajar en su cumpleaños. ¿Quién rayos te dijo que es mi cumpleaños? Me tiene el plan de salud de mi compañía. Diablos, debí simplemente vivir con la hernia. Por favor, todos los cumpleaños son fantásticos. Con la gente que amas, celebrando lo genial que eres. Es como la Navidad, excepto que tú eres el salvador. Oye bien, pero todos los que quiero están en la cárcel, rehabilitación o muertos. No puedo pensar en algo que me interese menos que mi cumpleaños. Te tengo una gran historia. Corrijo lo que dije. Me vi con Candy para tomar café. ¿Sí? Y resulta que quiere conmigo. Sí. No. ¡No! Oh, sí. ¿Y lo hiciste? No. ¿No? Sí. Aguarda, no entendí. Cuando le conté a Lindsay que rechacé a... Lindsay me exprimió en la cama. A la mitad del día. Pudo verme todo y continuó. ¡No! Sí, pero no nos enredemos en eso otra vez. Mira, toda mi vida tuve que mentirle a las mujeres para tener buen sexo y tenía que ser honesto. Fue casi ridículo en su simplicidad. Ahora seré totalmente honesto con las mujeres. Hasta que descubran que es una trampa. Exacto, volveré a ser Alan Harper astronauta. Hola. ¿Candy? Aguarda, por... Oye, despacio. No tan despacio. ¿Cuántos tragos has tomado? De acuerdo, un buen no es un... Pero se oye como que fue mucho. Oh, no digas esa clase de cosas. Tienes mucho por qué vivir. Oye, no hagas una estupidez, voy enseguida. Por ser el mejor amante de todos. ¿A dónde vas? Tengo que encargarme de mi ebria e histérica exesposa. ¿Tú Estoy revisando la bolsa de Londres. ves pornografía, no? Tengo más de una ventana abierta, ¿sí? De acuerdo, nos vemos. ¿Quieres que te acompañe? No, creo poder manejarlo. ¿Crees poder tener sexo? Tengo más de una ventana abierta, sí. Está abierto. ¿Candy? Hola. ¿Estás bien?
Sí, ahora que estás aquí. Un minuto. ¿Qué ocurre? Por teléfono estabas ebria y prácticamente suicida. Estaba actuando. ¿Actuando? Alan, uno no saca un premio de actuación por nada. Entonces todo fue una trampa para que viniera. Acostumbro tener lo que quiero. Bueno, sí, Candy, pero ya te lo había dicho. Tengo novia y qué rico hueles. Es como una combinación de esperanza. Tengo un par de amiguitos que quieren saludarte. Hola. Hola. ¿Por qué no seguimos recámara? Candy, yo no puedo, Candy. Bueno, sí puedo, partes mías ya pudieron, pero yo debo... Bueno. Debes amarla mucho. Es la única explicación que se me ocurre. Cielos. El hecho de que no quieras dormir conmigo me hace desearte aún más. Pero si durmieras conmigo, serías como todos los otros y entonces no... Así que si en serio no quieres dormir conmigo, deberías dormir conmigo. Esa inquietante parte tiene mucho sentido. Adiós, Candy. No me olvides, Alan. En tanto existan las duchas jabonosas y lentas, no serás olvidada. Buenos días. Oye, noche. Horrible. Quería sexo conmigo. ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? El punto es que hice lo que debía y apesta. Por eso casi nadie hace lo que debe. Oye, déjame Son espectaculares. Lo sabía. Ahora, contéstame. ¿Qué haces para el cumpleaños de Berta? Bueno, mi hermano ponía dinero en una tarjeta y cuando él murió la abrí con vapor, saqué los billetes y la firmé. Tengo la sensación de que no tiene a nadie que le haga algo especial. Sí, creo que nadie hace nada por ella. Si quieres darle dinero, yo compro la tarjeta. Hola, Lindsay. Wow, cálmate. ¿La habitación del hotel de Candy? ¿Qué te hace pensar que fui ahí? ¿Los paparazzi subieron fotos a internet? ¡Wow! Eso es una locura, Lindsay. Y yo no sé de qué hablas. Tal vez sea esto. De acuerdo. Yo puedo explicarlo. Ella mañana y creí que estaba ebria y suicida, pero resulta que solo actuaba. ¿Sabías que ganó un premio? Pero te juro que no pasó nada. ¿Esto parece nada? Lo que no se puede ver en esa fotografía es lo que yo pensaba. Y en lo que yo estaba pensando era en ti, en la mujer que yo amo. ¿Hola? Rayos. Lo lamento. No, te identificaron, Matthew Broderick. Regalo a la del cumpleaños. No es... Aquí, los de hierba, aquí. Feliz cumpleaños a mí. Estas fotos están por toda internet. Cielos. Geniales en esta. Sí, tus pechos lucen geniales, tu vida es perfecta y yo moriré solo. Oye, Alan, lo lamento. ¿Cómo te puedo ayudar? Habla con Lindsay. Dile que no pasó nada. A mí no me hará caso. Por supuesto. Gracias. Es su buzón de voz. Se oye muy bonita. Solo deja el mensaje. Hola, Lindsay. Soy Candy, la ex esposa de Alan y actriz de tele Jane Risotto. Estoy aquí con Alel. No estoy aquí. Claro. Lo siento, número equivocado. Así que, básicamente, los resultados de búsqueda se procesan mediante la parte trasera neural, lo que nos permite suplir anuncios que se basan en las tendencias personalizadas para el usuario. A mitad de la charla, tu cabeza se convirtió en...
Eso es genial, taco que charla. El taco que charla, el taco que charla, el taco que... Ay, cielos, estoy arriba. Debió haber un tranquilizante de gatos en ese pastelillo. Debo decirte, Walden, jamás creí que podría trabajar para nadie más que Charlie. Pero tú eres un gran... Tú me importas. Y a decir verdad, no me molesta ver a Zippy todos los días. ¡Wow! Debo estar más drogada de lo que creí. ¿Sabes? Cuando los conocí estaba muy deprimido. Tú y Alan cuidaron de mí, como mi familia. A pesar de que ya tengo a mi madre. Te quiero, Berta. Eres muy sentimental, Taco, ¿no es así? Hola, tenemos que hablar. Adelante. Sé que estás muy molesta, pero te prometo que no pasó nada. Vi las fotografías. Las fotos mienten. Igual que los novios. Pero no Alan. ¿Sí intentaste seducirlo? Así es, pero él me rechazó. Vaya. Yo me sorprendí tanto como tú. Lo de que disfrutaste el sexo con Alan más que con Derek Jeter. Linda, tú eres más lista que eso. Hola, Berta. Feliz cumpleaños. Basta, me estás asustando. Muy bien. ¿Sabes? Voy a llamar un taxi. Estoy muy drogado para conducir. Demasiado para llamar un taxi. Bueno, ¿y tu auto? Tú condúcelo a mi casa mañana. Yo no sé conducir esa cosa. Ay, es sencillo, yo te enseño. Una pregunta. ¿La puerta dónde está? Ay. ¡Feliz cumpleaños! Dios sea alabado. Engañándome. No, siempre dijiste que era tu auto soñado y hoy tu sueño es realidad. Ay, ven aquí, mi enorme taco charlador. Solo una condición. ¿Quieres hacer techo del auto? No. Oye, Alan jamás debe enterarse de esto. Alan jamás debe enterarse de esto. Ah, eso es grandioso, cariño. Bien, te llamaré más tarde. Claro, claro. Adiós. ¡Qué bien! Lindsay. Anteriormente en la historia de 2 hombres y medio, la vida de Alan Harper se encontraba en un punto de inflexión emocional. El aire en la casa de la playa estaba cargado de una tensión peculiar cuando Alan comenzó a hablar de un compromiso a largo plazo entre los dos. Su interlocutora, con una ceja levantada y una expresión de duda, le preguntó si acaso estaba hablando de matrimonio. Alan, con su característica forma de complicar lo sencillo, explicó que simplemente no entendía por qué no podían seguir con las cosas tal como estaban. Ella, por su parte, cuestionaba la idea de vivir día a día sin saber qué clase de futuro tendría con una persona con la que ya había compartido los últimos 3 años de su existencia. Para Alan, sin embargo, la perspectiva era distinta. Él prefería considerar la situación como el acto de atesorar cada día, cada momento precioso con la mujer que amaba, consciente de que todo podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Poco después, la realidad golpeó a Alan. La relación con Lindsay llegó a su fin. A pesar de que ella le agradaba y pensaba que era una mujer genial, Alan se negaba a ser presionado para pasar el resto de su vida con alguien solo por el hecho de ser genial. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de jugar con los sentimientos. En una charla posterior, Alan sintió el impulso de declarar que quería estar con ella siempre. Era exactamente lo que ella quería escuchar. En un arrebato de romanticismo y quizás de desesperación financiera, Alan le confesó su amor y le prometió que en cuanto pudiera ahorrar algo de dinero, pagaría el enganche de una sortija de compromiso.
Ella, con un sentido práctico absoluto, le pidió que no le comprara una tonta sortija, lo cual, irónicamente, era justo lo que Alan también quería escuchar. Mientras tanto, la juventud irrumpía con sus propias noticias. Jake apareció con una novedad que dejó a todos boquiabiertos. Tenía novia, pero la noticia venía con un giro inesperado. Jake preguntó si la situación mejoraba al mencionar que se había contagiado de gonorrea. Ante la confusión general, explicó que era una enfermedad que se transmitía por contacto sexual y, con su lógica particular, se sentía orgulloso de que ahora todos supieran que se acostaba con alguien. Su padre, Alan, se quedó mudo de la impresión. Incluso Walden recibió la noticia de labios de Jake, quien, con una sonrisa de satisfacción, le anunció su diagnóstico. Walden, con su habitual ironía, comentó que era una pena que los antibióticos no curaran la estupidez. La conversación entre Alan y Walden tomó un rumbo diferente cuando Alan mencionó que su exesposa quería invitarlo a un café. Walden supuso de inmediato que se trataba de Judith, pero Alan aclaró que se refería a su segunda esposa. Walden se mostró sorprendido de que dos mujeres hubieran aceptado casarse con él. Alan recordó con nostalgia y un toque de amargura que se casaron en Las Vegas, donde él ganó $500,000, dinero que ella se llevó al mudarse a Nueva York para convertirse en una estrella de la televisión. Walden se interesó de repente reconociendo a la mujer como la protagonista de una serie de policías llamada Tiesos, donde ella interpretaba a la detective Jane Risotto. La incredulidad de Walden creció al darse cuenta de que Alan había estado casado con la que él consideraba una de las mujeres más sensuales de la Tierra. El encuentro con Candy en la cafetería fue como un torbellino de recuerdos. Ella lucía fabulosa, con un vestido que resaltaba su bronceado. Candy le contó que estaba en Los Ángeles porque participaría en la nueva película de James Cameron, una producción en 3 dimensiones donde ella seguramente saltaría fuera de la pantalla. Alan, tratando de mantener la compostura, le preguntó por Jake, y ella se sorprendió al saber que el chico ya estaba en el ejército, específicamente en el nuestro. Candy, a pesar de su estatus de señorita Hollywood, aseguraba no haber cambiado nada, aunque pedía un café descafeinado con un suspiro de espuma a un hombre que ni siquiera trabajaba allí. Durante la charla, Alan mencionó que tenía una novia adorable, mientras que Candy confesó que no salía con nadie en ese momento, bromeando sobre la cantidad de hombres que buscaban a la detective Jane Risotto. En un momento de sinceridad inesperada, Candy le dijo a Alan que él había sido el mejor amante que jamás había tenido, asegurando que él ponía el 110% de su esfuerzo en cada ocasión. Sin embargo, la conversación se tornó incómoda debido a que Alan ya tenía una relación. Candy, recordando su pasado, mencionó incluso haber salido con Derek Jeter por un tiempo, lo que añadió más leña al fuego de los celos retrospectivos. Más tarde, Alan buscó a Lindsay para contarle lo sucedido. Le explicó que se había reunido con su exesposa para tomar un café y que ella había estado coqueteando con él, lo cual lo había espantado. Lindsay se mostró incrédula ante la idea de que una de las mujeres más guapas del mundo pudiera coquetear con Alan y que él la hubiera rechazado. Alan insistió en que lo hizo por amor a Lindsay, asegurando que no necesitaba a una joven rica y hermosa cuando la tenía a ella. Como gesto de afecto, Alan le propuso que descansara al día siguiente por ser su cumpleaños, aunque Lindsay no estaba muy entusiasmada con la idea de envejecer. La honestidad parecía ser la nueva estrategia de Alan. Le contó a Walden cómo el haber rechazado a Candy había provocado una reacción apasionada en Lindsay. Walden, por su parte, se mostraba escéptico ante la repentina honestidad de Alan, sospechando que era solo otra trampa. La situación se complicó cuando Candy llamó a Alan, sonando ebria y desesperada por teléfono. Alan, preocupado por su bienestar, acudió a su habitación de hotel, solo para descubrir que todo era una actuación de Candy para atraerlo. Ella quería estar con él, e incluso sus amigos querían saludarlo en la recámara. Alan, luchando contra sus propios instintos, se mantuvo firme en su fidelidad a Lindsay, lo cual, paradójicamente, hacía que Candy lo deseara aún más. Al día siguiente, Alan regresó a casa agotado por el dilema moral. Walden le preguntó sobre el cumpleaños de Berta, y Alan confesó que su tradición consistía en usar una tarjeta que su hermano solía preparar, sacando el dinero y firmándola él mismo. Walden, sintiendo lástima por la falta de celebraciones genuinas para Berta, decidió hacer algo especial. Compró un pastelillo que resultó contener sustancias recreativas, lo que llevó a Walden y a Berta a un estado de euforia y alucinaciones,
donde Walden incluso veía a Berta como un taco que hablaba. La situación de Alan empeoró cuando Lindsay descubrió fotos de él entrando en la habitación del hotel de Candy, publicadas por los paparazzi en Internet. Alan intentó explicar que no había pasado nada, pero las imágenes eran comprometedoras. Desesperado, pidió ayuda a Walden y a la propia Candy para que hablaran con Lindsay. Candy, en un intento de ayudar, dejó un mensaje en el buzón de voz de Lindsay, pero la confusión solo aumentó. Finalmente, Walden sorprendió a Berta con el regalo de sus sueños por su cumpleaños, un automóvil espectacular. Berta, conmovida por el gesto y todavía bajo los efectos del pastelillo, aceptó el regalo con la única condición de que Alan jamás se enterara de los detalles de la celebración. Al final del día, mientras Lindsay parecía haber recuperado el buen humor, todos se reunieron frente al televisor para ver un episodio de la serie de la detective Jane Risotto, donde el lema resonaba en la habitación: si usted no es uno de los sospechosos, es uno de los tiesos. Alan, exhausto pero aliviado, se retiró con la excusa de revisar la bolsa de valores, cerrando así un capítulo más en su caótica pero siempre interesante vida. En la luminosa y vibrante ciudad de Los Ángeles, donde el sol parece acariciar cada rincón con una calidez eterna, la vida de Alan Harper fluía entre la comedia cotidiana y los anhelos del corazón. Alan, un hombre que a menudo se encontraba atrapado en las redes de su propia inseguridad, se hallaba en un momento crucial de su existencia. Sentado frente a Lindsay, la mujer que había compartido con él los últimos 3 años de risas y desafíos, Alan sintió la necesidad de dar un paso más allá. El aire estaba cargado de una expectativa dulce mientras él hablaba de un compromiso a largo plazo, una promesa de estabilidad que buscaba anclar sus vidas en un puerto seguro. Lindsay lo miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, preguntando si realmente estaba hablando de matrimonio, pues para ella las cosas estaban bien tal como estaban, viviendo el presente sin las etiquetas pesadas del futuro. Sin embargo, Alan, con un romanticismo que a veces rayaba en la desesperación pero que siempre era genuino, le explicó que prefería atesorar cada día con la mujer que amaba, consciente de que la felicidad podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como un suspiro en el viento. A pesar de sus esfuerzos, las cosas no siempre resultan como uno lo planea en los cuentos de hadas. Poco después, Alan se encontró compartiendo sus penas con Walden Smith, su amigo y compañero de casa en la majestuosa villa de Malibú. Con un suspiro cargado de resignación, Alan confesó que él y Lindsay habían terminado. A Walden le agradaba Lindsay, la consideraba una persona genial, pero Alan defendía su postura de no ser presionado a pasar el resto de su vida con alguien solo por el hecho de ser agradable, aunque en el fondo su corazón gritaba lo contrario. No pasó mucho tiempo antes de que la nostalgia y el amor verdadero lo impulsaran a buscar a Lindsay una vez más. En un encuentro lleno de ternura, Alan le confesó que quería estar con ella para siempre. Le prometió con una sinceridad conmovedora, que en cuanto pudiera ahorrar algo de dinero pagaría el enganche de una sortija de compromiso. Lindsay, con esa practicidad que la caracterizaba, le pidió que no le comprara una tonta sortija, lo cual fue exactamente lo que Alan necesitaba escuchar para sentir que el vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier joya. Mientras tanto, en la casa de Malibú, la juventud de Jake Harper traía consigo sus propias y extrañas sorpresas. El joven entró al salón anunciando con orgullo que tenía novia, pero la noticia venía acompañada de un detalle que dejó a todos boquiabiertos. Con una ingenuidad casi cómica, Jake mencionó que se sentía mejor porque se había contagiado de gonorrea. Ante el asombro de Walden y Alan, Jake explicó que ahora todos sabrían que se acostaba con alguien porque sentía un dolor agudo al orinar. Alan se quedó mudo procesando la peculiar lógica de su hijo, mientras Walden no podía evitar una risa nerviosa. Incluso Berta, la siempre sarcástica ama de llaves, escuchó la noticia con su habitual estoicismo cuando Jake se lo contó con total naturalidad. Walden comentó con ironía que era una pena que los antibióticos no curaran la estupidez, a lo que Alan solo pudo responder con un suspiro que Jake era, después de todo, su hijo. La vida de Alan dio otro giro inesperado cuando recibió una invitación para tomar café de parte de su segunda exesposa, Candy. Walden, confundido por el historial matrimonial de su amigo, preguntó si se trataba de Judith, pero Alan aclaró que era Candy, la mujer con la que se había casado en un arrebato en Las Vegas tras ganar $500,000. Dinero que ella se llevó al mudarse a Nueva York para convertirse en una estrella de la televisión. Para sorpresa de Walden, Candy era ahora la famosa detective Jane Risotto en una popular serie de policías.
Alan se sentía abrumado por el hecho de haber estado casado con la mujer más sensual de la Tierra, una pistolera estricta y silenciosa en la pantalla que ahora deseaba verlo de nuevo. El encuentro en la cafetería fue como un viaje en el tiempo. Candy apareció luciendo fabulosa, con un vestido que realzaba su bronceado y una sonrisa que iluminaba el lugar. Alan la elogió con caballerosidad, y ella le contó que estaba en Los Ángeles para participar en una nueva película de James Cameron que se grabaría en 3 dimensiones. Entre anécdotas sobre Jaque en el ejército y risas ligeras, Candy demostró que el estrellato no había cambiado su esencia alegre y un poco despistada. En un momento de la conversación, ella pidió un café descafeinado con un suspiro de espuma a un cliente que pasaba por allí, olvidando por un segundo dónde estaba. Candy, con una honestidad desarmante, le confesó a Alan que él era el mejor amante que había tenido jamás, lo que provocó en Alan una mezcla de orgullo y nerviosismo. A pesar de los halagos, Alan se mantuvo firme en su compromiso con Lindsay, recordándole a Candy que no era apropiado hablar de esos temas dado que él estaba en una relación seria. Decidido a ser totalmente honesto, Alan regresó con Lindsay y le contó sobre su encuentro con Candy. Le explicó que ella había intentado coquetear con él, mencionando incluso la comparación con el famoso beisbolista Derek Jeter, pero que él la había rechazado porque la amaba a ella. Lindsay, sorprendida y complacida por la honestidad y la fidelidad de Alan, lo recompensó con una pasión que él nunca esperó. Alan descubrió entonces que la verdad podía ser una herramienta poderosa en el amor, una revelación que compartió con Walden mientras reflexionaban sobre cómo la honestidad parecía ser una trampa perfecta para mantener el romance vivo. Sin embargo, la trama se complicó cuando Alan recibió una llamada de Candy a altas horas de la noche. Ella sonaba ebria y desesperada, sugiriendo pensamientos oscuros que asustaron a Alan. Movido por la compasión y el deber, Alan corrió a su habitación de hotel solo para descubrir que todo había sido una actuación magistral. Candy, la ganadora de premios de actuación, solo quería atraerlo a su habitación. A pesar de la tentación y de los encantos de Candy, Alan luchó contra sus propios impulsos, recordándose a sí mismo que amaba a Lindsay. Candy, intrigada por el rechazo de Alan, le confesó que su negativa lo hacía aún más deseable, pero Alan logró despedirse y marcharse, manteniendo su integridad intacta. Al día siguiente la calma se vio interrumpida por las consecuencias del mundo moderno. Los paparazzi habían capturado fotos de Alan entrando a la habitación de Candy y las imágenes ya circulaban por internet. Lindsay, furiosa al ver las fotografías, confrontó a Alan. Él intentó explicar que no había pasado nada, que todo fue un malentendido nacido de su preocupación por el bienestar de Candy, pero las pruebas visuales eran difíciles de ignorar. En un intento desesperado por arreglar las cosas, Alan pidió a Candy que hablara con Lindsay para aclarar la situación. El resultado fue una conversación confusa y cómica donde Candy, intentando ayudar, terminó mencionando detalles que solo avivaron más la curiosidad de Lindsay. En otro rincón de la casa, el cumpleaños de Berta se convirtió en un evento inesperado. Walden, queriendo hacer algo especial por la mujer que cuidaba de todos ellos, organizó una pequeña celebración. En un momento de descuido, ambos compartieron unos pastelillos que contenían una cantidad considerable de hierba. Lo que siguió fue una tarde de alucinaciones divertidas y conversaciones profundas. Walden veía a Berta como un taco que hablaba, y ambos se sumergieron en una conexión sentimental donde Walden le agradeció por ser su familia y cuidarlo cuando estaba deprimido. En un gesto de generosidad infinita, Walden le regaló a Berta el auto de sus sueños, un gesto que conmovió profundamente a la ama de llaves, aunque ambos estaban demasiado bajo los efectos de los pastelillos para procesarlo con total claridad. Finalmente las aguas volvieron a su cauce. Candy habló con Lindsay con una sinceridad inusual, asegurándole que Alan realmente la amaba y que la había rechazado a pesar de sus intentos de seducción. Lindsay, al darse cuenta del valor de un hombre que podía resistirse a una estrella de cine por ella, decidió perdonar a Alan. La paz regresó a Malibú con Alan y Walden sentados en el sofá, viendo la serie de la detective Jane Risotto. Alan, con una sonrisa de satisfacción, se sentía afortunado por tener una vida llena de complicaciones cómicas, pero rodeado de amor y amistad verdadera. El sol se ocultaba en el horizonte de California, marcando el final de un capítulo más en la historia de estos hombres que, entre errores y aciertos, siempre encontraban el camino de regreso a lo que realmente importaba.
La brisa del océano Pacífico soplaba con suavidad contra los grandes ventanales de la casa de Malibú, trayendo consigo el aroma de la sal y la promesa de un día lleno de revelaciones. En el interior, la atmósfera estaba cargada de una tensión que solo el tiempo y las relaciones complejas pueden construir. Alan Harper se encontraba en medio de una encrucijada emocional que definiría los próximos años de su vida. El sol de la mañana iluminaba la estancia mientras él intentaba articular palabras que tuvieran sentido para la mujer que amaba, Lindsay. Anteriormente en la historia de estos 2 hombres y medio, el aire se había vuelto denso con la mención de un compromiso a largo plazo. Alan, con su característica inseguridad pero con un corazón que buscaba desesperadamente estabilidad, hablaba de un futuro compartido. Lindsay, con una mirada inquisitiva y los brazos cruzados, le preguntó si aquello de lo que hablaba era realmente el matrimonio. La confusión reinaba en el ambiente. Ella no lograba comprender por qué no podían simplemente continuar con las cosas tal como estaban hasta ese momento, viviendo el día a día sin la presión de un mañana incierto, después de haber compartido los últimos 3 años de sus vidas. Alan, sin embargo, poseía una perspectiva diferente, una visión más romántica y quizás un poco más frágil. Él prefería considerar su tiempo juntos como el acto de atesorar cada día, no solo cada momento con la mujer que amaba. Sentía en lo más profundo de su ser que la felicidad era algo volátil, algo que podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como un sueño que se desvanece al despertar. Poco después, la relación pareció llegar a un punto de quiebre. Alan le comunicó a su amigo Walden que él y Lindsay habían terminado. A pesar de que Lindsay le agradaba profundamente y la consideraba una persona genial, Alan sentía que no podía ser presionado para pasar el resto de su vida con alguien solo por el hecho de que fuera genial. No obstante, el corazón tiene razones que la razón no entiende. No pasó mucho tiempo antes de que Alan se encontrara nuevamente frente a ella, necesitando charlar. «Quiero estar contigo siempre», confesó Alan con una sinceridad que conmovió el aire. Quería escuchar esas palabras, y ella también. En un arrebato de generosidad y esperanza, Alan le aseguró que la amaba y que en cuanto lograra ahorrar el dinero suficiente, pagaría el enganche de una sortija de compromiso. Lindsay, con una sonrisa práctica pero cariñosa, le pidió que no le comprara una tonta sortija. Eso era exactamente lo que Alan deseaba escuchar, una validación de su amor que no dependiera de objetos materiales que aún no podía costear. En ese momento de ternura irrumpió Jake, el hijo de Alan, trayendo consigo una energía diferente. «Hola, Jake», saludaron los adultos. El joven, con su habitual franqueza y una madurez que a veces sorprendía por su falta de filtro, anunció que tenía buenas noticias, ya tenía novia. La alegría inicial de Alan se vio empañada por la siguiente pregunta de Jake: ¿se pone mejor? ¿Me contagio de gonorrea? El asombro se apoderó de la sala. Alan, tratando de mantener la calma pedagógica, le explicó que era una enfermedad que se transmitía por contacto sexual. Jake, procesando la información a su manera, concluyó que ahora todos sabrían que se acostaba con alguien porque gritaba cuando orinaba. Alan se quedó mudo procesando la mezcla de orgullo paterno y preocupación sanitaria que solo un hijo como Jake podía provocar. Más tarde, en un café local, la historia dio un giro inesperado. Walden se encontraba allí cuando apareció Candy, la segunda ex esposa de Alan. Walden no podía creer que Alan hubiera estado casado con 2 mujeres diferentes, especialmente cuando la primera, Judith, había dejado una marca tan profunda. Alan explicó que se habían casado en Las Vegas después de ganar $500,000, pero ella se había llevado el dinero, se había mudado a Nueva York y se había convertido en una estrella de televisión. Resultó que Candy era ahora la famosa detective Jane Risotto en una serie de policías muy popular. Walden estaba impresionado, pues consideraba a Jane Risotto una de las mujeres más sensuales de la Tierra. Cuando Candy se acercó a la mesa, saludó a Alan con un entusiasmo genuino. «Luces fabuloso», le dijo ella, mientras Alan admiraba su vestido y su bronceado. Candy estaba en la ciudad porque iba a participar en una nueva película de James Cameron, una producción que saldría en 3 dimensiones. Entre cafés descafeinados y suspiros de espuma, Candy y Alan recordaron el pasado. Ella mencionó que Jake estaba en el ejército, lo cual la llenaba de orgullo. Alan, tratando de ser honesto sobre su vida actual, le contó que tenía una novia adorable. Candy se mostró feliz por él, pero la conversación tomó un rumbo peligroso cuando ella confesó que ningún hombre había logrado igualar a Alan en la intimidad,
mencionando incluso que él era mejor que figuras famosas como Derek Jeter. Alan, sintiéndose halagado pero comprometido con su nueva vida de honestidad, rechazó los coqueteos de Candy. Le explicó que estaba en una relación seria con una mujer a la que realmente amaba. Quiso ser transparente con Lindsay y le contó el encuentro, enfatizando que no necesitaba a una joven rica y estrella de cine cuando la tenía a ella. Lindsay, aunque un poco escéptica por la naturaleza casi increíble de la historia, pareció apreciar el gesto, aunque la situación se complicó cuando aparecieron fotos de Alan con Candy en Internet, tomadas por paparazzi curiosos. Mientras tanto, en la casa, se preparaba el cumpleaños de Berta. Walden, queriendo demostrar su aprecio por la mujer que había cuidado de la casa y de ellos durante tanto tiempo, decidió organizar algo especial. Berta, siempre pragmática y un poco ruda, no solía dar importancia a sus cumpleaños, pero Walden insistió. En medio de la celebración, hubo un pastelillo con ingredientes especiales que llevó a Berta y a Walden a un estado de euforia y alucinaciones ligeras. Walden veía a Berta como un taco que hablaba, un taco encantador que expresaba su cariño y gratitud por haber encontrado una familia en ellos. En un gesto de generosidad infinita, Walden le regaló a Berta el auto de sus sueños. Fue un momento de pura alegría y conexión humana, lejos de las complicaciones románticas de Alan. Berta, conmovida, aceptó el regalo bajo la promesa de que Alan jamás se enterara, para evitar sus celos o sus peticiones constantes. Al final, Alan logró navegar las aguas turbulentas de la desconfianza de Lindsay. A pesar de los malentendidos y las fotos comprometedoras que Candy había provocado con sus trucos de actuación, la verdad prevaleció. Lindsay, distraída quizás por otras preocupaciones o simplemente cansada de las peleas, perdonó a Alan. La vida en Malibú continuó con sus risas, sus errores y esa búsqueda constante de felicidad en medio del caos cotidiano. Los 2 hombres y medio, junto a las mujeres que marcaban sus vidas, siguieron adelante aprendiendo que la honestidad, aunque a veces complicada, es el único camino hacia un amor verdadero y una vida plena de sentido. La brisa salada del Océano Pacífico se filtraba por las amplias ventanas de la casa de la playa en Malibú, trayendo consigo el aroma del verano y la incertidumbre de las relaciones humanas. Alan Harper se encontraba en un momento crucial de su existencia, uno de esos instantes donde el camino se bifurca y cada elección parece pesar una tonelada. Frente a él, Lindsay lo observaba con una mezcla de esperanza y exigencia en sus ojos. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de promesas que pendían de un hilo delgado. Anteriormente en la historia de estos 2 hombres y medio, el tema del compromiso a largo plazo había surgido como una sombra persistente. Alan, con su característica vacilación, se enfrentaba a la pregunta que ha aterrorizado a muchos hombres a lo largo de los siglos. Lindsay, con la firmeza de quien sabe lo que merece, le hablaba de un compromiso real. Ella se preguntaba en voz alta si él hablaba de matrimonio, esa institución que a veces parecía un refugio y otras veces una celda para el espíritu errante de los Harper. Alan, con su voz teñida de una confusión genuina, no lograba comprender por qué no podían simplemente permitir que las cosas continuaran tal como estaban. Él argumentaba que vivir el día a día era una forma de libertad, pero Lindsay veía las cosas de manera muy distinta. Para ella, no saber qué clase de futuro tendría con la persona con la que había compartido los últimos 3 años era una carga demasiado pesada. Alan, en un intento de sonar romántico y profundo, prefería considerar su situación como el acto de atesorar cada día, no solo cada momento con la mujer que amaba. Su justificación era que la vida es frágil y que cualquier persona amada podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como un suspiro en medio de una tormenta. Sin embargo, las palabras bonitas no siempre bastan para sostener el peso de una realidad compartida. Poco después, Alan se encontró solo, reflexionando sobre el fin de una etapa. Se decía a sí mismo que Lindsay le agradaba, que era una mujer genial, y lo era sin duda alguna. Pero su orgullo o quizás su miedo, le dictaba que no permitiría que lo presionaran para pasar el resto de su vida con alguien solo porque fuera genial. No obstante, el corazón tiene razones que la razón no entiende, y el vacío que dejó la ausencia de Lindsay comenzó a doler más de lo esperado. En la sala de estar, Walden Smith, el hombre que ahora compartía su vida y su hogar con Alan, lo llamó con seriedad. Alan, debes charlar, le dijo, invitándolo a enfrentar lo que estaba evitando. Alan se acercó y, con una sinceridad de que rara vez mostraba, admitió que quería estar con ella siempre. Era la declaración que Lindsay había estado esperando escuchar.
Te amo, Lindsay, le confesó más tarde con una emoción que le vibraba en el pecho. Le prometió que en cuanto pudiera ahorrar algo de dinero, pagaría el enganche de una sortija de compromiso. Pero Lindsay, en un gesto que demostraba su carácter práctico y su desprecio por las formalidades materiales, le pidió que no le comprara una tonta sortija. Eso era precisamente lo que Alan necesitaba escuchar, una validación de su amor que no dependiera de su precaria situación económica. Justo cuando el ambiente parecía haberse calmado, el joven Jake entró en escena. «Hola, Jake», saludó Alan, intentando mantener la compostura. El muchacho, con esa mezcla de inocencia y torpeza que lo caracterizaba, anunció que tenía buenas noticias. «Ya tengo novia», declaró con orgullo. Para Alan, esto era algo genial, un paso adelante en la madurez de su hijo. Pero la situación dio un giro inesperado cuando Jake preguntó si se ponía mejor el hecho de haberse contagiado de gonorrea. El impacto de sus palabras dejó a Alan sin habla por un momento. «Aguarda, ¿por qué piensas que eso es mejor?», preguntó con el rostro desencajado. Walden, interviniendo con su lógica habitual, le explicó a Jake que se trataba de una enfermedad que se transmite por el acto sexual. Jake, procesando la información a su manera, concluyó que ahora todos sabrían que se acostaba con alguien porque la enfermedad era una prueba física de su actividad. Alan, horrorizado, le preguntó si planeaba contárselo a todo el mundo. Jake, con una lógica aplastante, respondió que no hacía falta, porque gritaba cada vez que orinaba. El silencio que siguió fue absoluto. Alan se sentía mudo ante la situación de su hijo. Poco después, un amigo llamado Golden se cruzó con Jake. «Hola, Jake», saludó cordialmente. Jake, sin filtro alguno, le anunció su condición como si fuera un trofeo de guerra. «Tengo gonorrea, amigo», dijo con una sonrisa. Golden, tal vez por cortesía o por no saber cómo reaccionar, simplemente lo felicitó. Jake se despidió rápidamente mencionando que se dirigía a un parque acuático conocido como SeaWorld con su novia. Walden, observando la escena desde la distancia, comentó con un suspiro que era una verdadera pena que los antibióticos no pudieran curar la estupidez humana. Alan, con un dejo de resignación y amor paternal, simplemente respondió que ese era su hijo. Walden le dio la razón, pero el tema cambió rápidamente hacia el pasado de Alan. «¿Qué hay de tu ex esposa?», preguntó Walden con curiosidad. Alan aclaró que no se trataba de Judith, su primera esposa, sino de su segunda esposa. Walden se sorprendió de que dos mujeres hubieran aceptado casarse con Alan. Alan explicó que después de Judith, necesitaba quitarse el mal sabor de boca. Se casaron en la ciudad de Las Vegas en un arrebato de locura. En aquel entonces, Alan había ganado $500,000, una cifra astronómica para él. Pero la felicidad fue efímera. Ella lo dejó, se llevó el dinero, se mudó a la ciudad de Nueva York y se convirtió en una estrella de la televisión. Walden, fascinado por el relato, admitió que esta podría ser la primera historia verdaderamente interesante que Alan hubiera contado en toda su vida. Resulta que ella aparecía en un programa policial muy popular, donde interpretaba a la detective Jane Risotto. Walden, un gran seguidor de la serie, no podía creer que Alan hubiera estado casado con la estricta y silenciosa pistolera de la pantalla. Se preguntaba cómo Alan había pasado de estar con una de las mujeres más sensuales de la Tierra a su estado actual. El destino, que siempre tiene un sentido del humor retorcido, decidió que era hora de un reencuentro. En una cafetería local, Alan vio una figura familiar. «Candy, aquí estoy», hola, saludó con timidez. La mujer que se giró era una visión de elegancia y éxito. «Mírate, luces fabuloso», respondió ella con una sonrisa radiante. El vestido que llevaba resaltaba su bronceado perfecto y su presencia iluminaba el lugar. Alan, asombrado, le devolvió el cumplido. Candy le explicó que estaba en la ciudad porque participaría en la nueva película del famoso director James Cameron. Alan, bromeando sobre la tecnología moderna, preguntó si ella saldría en 3 dimensiones. Candy rió, asegurando que seguramente brincaría fuera de la pantalla. Durante la charla, Candy se interesó por las novedades de la vida de Alan. Él le contó que Jake estaba ahora en el ejército. Candy, con su habitual despiste encantador, preguntó en cuál ejército, a lo que Alan respondió que en el nuestro. Alan no podía dejar de admirar la transformación de Candy en una verdadera señorita de Hollywood,
pero ella insistía en que no había cambiado nada en su esencia. En un momento cómico, Candy intentó pedir un café descafeinado con un suspiro de espuma a Walden, confundiéndolo con un empleado del lugar. Alan tuvo que aclararle que él no trabajaba allí. La conversación fluyó hacia el estado civil de ambos. Alan mencionó que no se había vuelto a casar, pero que tenía una novia adorable. Candy se alegró sinceramente por él. Cuando Alan le preguntó si ella salía con alguien, ella respondió que no, a pesar de que muchos hombres estaban interesados en la mujer que interpretaba a la detective Jane Risotto. En un momento de vulnerabilidad y nostalgia, Candy le confesó a Alan algo que él nunca esperó escuchar. «Jamás te dije esto, pero eres el mejor amante que haya tenido», le susurró. Alan sintió una mezcla de orgullo y celos de sí mismo, recordando como siempre ponía el 110% de su esfuerzo en cada encuentro, aunque Candy bromeó diciendo que se imaginara qué habría pasado si le hubiera puesto todo el empeño. A pesar de la química que aún existía entre ellos, Alan se mantuvo firme. Le recordó a Candy que él ya tenía una relación y que no era apropiado hablar de esas cosas. Incluso mencionó a los famosos con los que ella había salido, como el jugador de béisbol Derek Jeter, para poner las cosas en perspectiva. Alan regresó con Lindsay y decidió ser honesto. Quería contarle lo que había sucedido porque el encuentro lo había dejado algo perturbado. Judith no habría reaccionado bien, pensó, pero Lindsay era diferente. Alan le explicó que se había reunido con su ex esposa para tomar un café y que ella había estado coqueteando con él. Lindsay, con una ceja levantada, escuchó los detalles. Alan omitió las partes más picantes, pero mencionó que Candy había dicho que él era mejor en la cama que el famoso deportista. Lindsay se mostró escéptica. ¿Quieres que crea que una de las mujeres más guapas del mundo te coqueteó y tú la rechazaste?, preguntó ella. Alan afirmó con rotundidad que así fue. Le explicó que le había dicho a Candy que estaba comprometido en una relación con una mujer a la que amaba de verdad. No necesito a una joven rica, estrella de cine, con piel de porcelana y un cuerpo increíble, le dijo a Lindsay, te tengo a ti. Lindsay pareció conmoverse ante tal declaración de lealtad. Cambiando de tema, Alan le propuso a Lindsay que descansara al día siguiente porque sería su cumpleaños. Sin embargo, Lindsay reaccionó con sorpresa y algo de molestia, preguntándose quién le había dado esa información. Resulta que Alan lo había visto en el plan de salud de la compañía. Lindsay bromeó diciendo que debería haber vivido simplemente con su hernia en lugar de revelar su edad. Alan, tratando de animarla, le dijo que todos los cumpleaños eran fantásticos, una oportunidad para celebrar lo genial que era una persona, casi como la Navidad, pero con ella como la salvadora. Pero Lindsay no compartía ese entusiasmo. Para ella, todas las personas que quería estaban en la cárcel, en centros de rehabilitación o muertas. No podía pensar en nada que le interesara menos que su propio cumpleaños. Mientras tanto, en la casa, Alan compartía su experiencia con Walden. Le contó cómo se había visto con Candy y cómo ella quería volver con él. Walden no podía creer que Alan la hubiera rechazado. Alan explicó que al contarle a Lindsay sobre su lealtad, ella lo había recompensado con una pasión desbordante en la cama. Fue una epifanía para Alan. Toda su vida había sentido la necesidad de mentirle a las mujeres para obtener intimidad, pero ahora se daba cuenta de que la honestidad era una herramienta mucho más poderosa y sencilla. Decidió que a partir de ese momento sería totalmente honesto con las mujeres, aunque Walden advirtió que eso solo funcionaría hasta que ellas descubrieran que era una nueva clase de trampa. La trama se complicó cuando Alan recibió una llamada de Candy. Ella sonaba ebria y desesperada, casi suicida. Alan, preocupado por su bienestar, decidió acudir en su ayuda, a pesar de las advertencias de su conciencia. Walden, viéndolo salir, bromeó sobre si iba a ver pornografía en su ausencia. Alan se dirigió al hotel de Candy con el corazón en un puño. Al llegar, la encontró en su habitación. ¿Estás bien?, preguntó agitado. Candy, con una calma sorprendente, le reveló que todo había sido una actuación. Alan se sintió manipulado. Había corrido hasta allí pensando que era una emergencia de vida o muerte, y resulta que Candy solo quería usar sus dotes actorales para llamar su atención. Ella admitió que estaba acostumbrada a obtener lo que quería. A pesar de la fragancia embriagadora de Candy y de la presencia de sus amigas que querían saludarlo, Alan se mantuvo en su posición.
Candy intentó seducirlo, argumentando que el hecho de que él no quisiera dormir con ella lo hacía aún más deseable. Según su lógica inquietante, si él no quería dormir con ella, entonces definitivamente debería hacerlo. Alan, haciendo gala de una voluntad que ni él mismo sabía que poseía, se despidió. «No me olvides, Alan», le pidió ella. Él le respondió que mientras existieran las duchas jabonosas y lentas, ella siempre estaría en sus recuerdos. A la mañana siguiente Alan le contó a Walden lo ocurrido. «Fue una noche horrible», confesó, «porque Candy quería sexo conmigo y tuve que decir que no». Walden bromeó sobre cómo las cosas malas siempre le pasaban a la gente buena. Alan sentía que hacer lo correcto era sumamente difícil y por eso casi nadie lo intentaba. Sin embargo, el tema principal del día era el cumpleaños de Berta, la fiel y sarcástica ama de llaves de la casa. Walden sentía que Berta no tenía a nadie que hiciera algo especial por ella. Tradicionalmente el hermano de Alan ponía dinero en una tarjeta, pero Walden quería ir más allá. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Lindsay llamó a Alan furiosa. Resulta que los fotógrafos, los paparazzi que siempre acechaban a las estrellas como Candy, habían subido fotos de Alan entrando a la habitación del hotel a la red mundial de información conocida como Internet. Alan intentó explicar que no había pasado nada, que Candy solo estaba actuando y que él se había mantenido fiel. Pero las imágenes hablaban por sí solas y Lindsay no estaba dispuesta a escuchar excusas. En un intento desesperado, Alan le pidió ayuda a Candy. Le rogó que hablara con Lindsay y le explicara que no hubo nada entre ellos. Candy, en un gesto de buena voluntad pero con su estilo despistado, dejó un mensaje en el buzón de voz de Lindsay. Se presentó como la ex esposa de Alan y la detective Jane Risotto, pero terminó confundiendo todo y diciendo que era el número equivocado. Mientras tanto, en la celebración del cumpleaños de Berta, el ambiente se volvió bastante peculiar. Walden había preparado unos pastelillos especiales. Berta, después de comer uno, confesó que se sentía muy extraña, como si estuviera flotando. Resulta que los pastelillos contenían una sustancia relajante prohibida por la ley en muchos lugares. Bajo los efectos de la hierba, Berta se volvió sumamente sentimental. Le confesó a Walden que a pesar de haber trabajado para muchas personas, él era alguien que realmente le importaba. Walden, también afectado por el ambiente, le expresó su cariño y gratitud por haber cuidado de él cuando estaba deprimido. En medio de la confusión, Walden incluso llegó a ver a Alan como si fuera un taco que hablaba. La situación era cómica y surrealista a la vez. Walden decidió que el regalo de Berta debía ser algo inolvidable. Había comprado el auto de sus sueños para ella. Berta, en su estado de euforia, no podía creerlo. «Dios sea alabado», exclamó. Walden le entregó las llaves de un vehículo espectacular, con la única condición de que Alan jamás se enterara de ese gesto de generosidad extrema. Finalmente, la tensión entre Alan y Lindsay comenzó a disiparse. Lindsay parecía estar de mejor humor, tal vez porque su mente estaba ocupada en otras cosas, o porque finalmente decidió confiar en la palabra de Alan. Ambos se sentaron a ver la televisión, específicamente el programa donde Candy interpretaba a su famoso personaje. «Si usted no es uno de los sospechosos, es uno de los tiesos», decía la detective en la pantalla. Alan contemplaba la imagen de su ex esposa con una mezcla de nostalgia y alivio. Sabía que su vida era complicada, llena de malentendidos y situaciones absurdas, pero en ese momento, sentado junto a la mujer que amaba, sentía que las piezas del rompecabezas estaban en su lugar. La historia de estos hombres, de sus amores, sus errores y sus pequeñas victorias diarias, continuaba fluyendo como las olas del mar frente a su balcón. Habían aprendido que la honestidad tiene un precio, pero que la lealtad tiene una recompensa que va más allá de lo material. Y así, entre risas suaves y reflexiones profundas sobre la amistad y el paso del tiempo, el día llegó a su fin en la casa de Malibú, dejando atrás las sombras del pasado para abrazar la luz de un nuevo comienzo. La brisa salada de Malibú soplaba suavemente a través de la terraza de la gran casa frente al océano, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de sus habitantes. Walden y Alan se encontraban en un momento de reflexión profunda sobre el significado de la estabilidad y el afecto. Alan, con su habitual tono de preocupación, hablaba de un compromiso a largo plazo entre los dos, planteando la pregunta de si se referían al matrimonio. Sin embargo, la incertidumbre siempre acechaba sus pensamientos.
No entendía por qué no podían simplemente dejar que las cosas fluyeran como estaban, viviendo día a día sin la presión de saber qué clase de futuro tendría con la persona con la que había compartido los últimos 3 años. Walden, con una visión más romántica y serena, prefería considerar esa etapa como el tesoro de cada día, e incluso de cada momento, al lado de la mujer que amaba. Para él, la vida era un suspiro que podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, y esa fragilidad era lo que hacía que cada segundo fuera valioso. Poco después, Alan se encontró con la necesidad de cerrar un capítulo. Su relación con Lindsay había llegado a un punto de ruptura. Aunque le agradaba profundamente y pensaba que era una mujer genial, se negaba a ser presionado para pasar el resto de su vida con alguien solo por el hecho de que fuera agradable. El valor de la honestidad empezaba a cobrar un nuevo sentido para él. Quería estar con ella, pero bajo sus propios términos y con un sentimiento genuino. En un momento de vulnerabilidad, le confesó a Lindsay que la amaba y que en cuanto lograra ahorrar el dinero suficiente, pagaría el enganche de una sortija de compromiso. La respuesta de ella fue inesperada y liberadora, pidiéndole que no le comprara una tonta sortija, lo cual era exactamente lo que él deseaba escuchar. En medio de estas cavilaciones sentimentales, Jake apareció con noticias que, según él, eran fabulosas. Con la ingenuidad que lo caracterizaba, anunció que ya tenía novia. La sorpresa fue mayor cuando añadió que las cosas se ponían aún mejor, pues había contraído gonorrea. Para Jake esto no era una tragedia, sino una prueba irrefutable ante el mundo de que fielmente mantenía relaciones íntimas. No le importaba el malestar físico ni la naturaleza de la enfermedad, sino el estatus social que en su mente esto le otorgaba. Walden y Alan observaban con una mezcla de incredulidad y resignación cómo el joven celebraba su situación, llegando al extremo de gritarlo a los 4 vientos, incluso mientras planeaba una visita a SeaWorld con su novia. Era una situación absurda que solo podía ocurrir en esa casa, donde la estupidez a veces parecía no tener cura, ni siquiera con los antibióticos más potentes. La vida de Alan dio otro giro inesperado cuando recibió una invitación para tomar un café de parte de su segunda ex-esposa, Candy. Walden, intrigado por el pasado de su amigo, descubrió que Alan había estado casado con una mujer que ahora era una rutilante estrella de la televisión, conocida por su papel de la detective Jane Risotto en una serie policial de gran éxito. La incredulidad de Walden creció al darse cuenta de que la estricta y silenciosa pistolera de la pantalla era la misma mujer que una vez compartió la vida con Alan. El encuentro en la cafetería fue un despliegue de nostalgia y glamour. Candy lucía fabulosa, con un bronceado que resaltaba su belleza y un vestido que capturaba todas las miradas. Habló de su éxito en Los Ángeles y de su próxima participación en una película de James Cameron, bromeando sobre cómo saltaría de la pantalla en 3 dimensiones. Alan, por su parte, intentaba mantener la compostura, mencionando que Jake estaba en el ejército y que él mismo tenía una novia adorable. A pesar del tiempo transcurrido, la química entre ellos era evidente. Candy, en un arranque de sinceridad, le confesó a Alan que él había sido el mejor amante que jamás había tenido, una revelación que alimentó el ego de Alan pero que también puso a prueba su lealtad hacia Lindsay. Decidido a ser un hombre nuevo y honesto, Alan buscó a Lindsay para contarle lo sucedido. Le explicó que se había reunido con Candy y que, a pesar de los halagos y el coqueteo de la estrella de cine, él la había rechazado. Quería que ella supiera que no necesitaba a una joven rica y famosa con piel de porcelana, porque la tenía a ella. Lindsay, conmovida por esta confesión y por la aparente integridad de Alan, respondió con una pasión renovada, transformando la honestidad de Alan en el motor de una tarde inolvidable. Alan comprendió entonces que la verdad, por simple que fuera, podía ser la herramienta más poderosa de seducción, una lección que planeaba aplicar de ahora en adelante. Mientras tanto se acercaba el cumpleaños de Berta, la incondicional ama de llaves que había cuidado de la casa y de sus habitantes durante años. Walden sentía que Berta no tenía a nadie que hiciera algo especial por ella y decidió que era momento de cambiar eso. Aunque Berta intentaba restarle importancia a la fecha, mencionando que la mayoría de sus seres queridos estaban en la cárcel o ausentes, Walden estaba decidido a celebrar su importancia en su vida. La celebración tomó un rumbo inesperado cuando un pastelillo con ingredientes especiales hizo efecto. Berta, bajo la influencia de la alegría artificial, comenzó a ver a Walden como un taco que hablaba, una imagen hilarante que simbolizaba el cariño y la cercanía que habían desarrollado. En un momento de ternura, Berta confesó que Walden y Alan se habían convertido en su verdadera familia,
y Walden le correspondió asegurándole que ella era una pieza fundamental de su mundo. Sin embargo, la paz de Alan se vio amenazada por el mundo digital. Unas fotografías tomadas por paparazzi en las que aparecía visitando a Candy en su hotel se filtraron en Internet. Lindsay, al ver las imágenes, se sintió traicionada. Alan intentó explicar que su visita fue motivada por una llamada de Candy, quien parecía estar en una situación de crisis emocional, pero las fotos sugerían algo muy distinto. En un intento desesperado por salvar su relación, Alan recurrió a la propia Candy para que aclarara las cosas. Candy, con su habitual ligereza, intentó ayudar llamando a Lindsay, pero la situación solo se volvió más confusa y cómica. Al final, la verdad salió a la luz de una manera peculiar. Candy confirmó a Lindsay que Alan la había rechazado, lo cual era un golpe para su vanidad pero una victoria para el amor de Alan. La tensión se disipó y la armonía volvió a reinar. Walden, por su parte, decidió cerrar el cumpleaños de Berta con un gesto de generosidad asombrosa. Le regaló el automóvil de sus sueños. Fue un acto de gratitud pura, con la única condición de que Alan nunca se enterara de la magnitud del regalo. Berta, emocionada y feliz, aceptó el presente sintiéndose más valorada que nunca. La historia concluyó con una escena familiar en la sala, donde la televisión mostraba a la detective Jane Risotto cumpliendo con su deber en la pantalla. Alan y Walden, sentados en el sofá, observaban la ficción mientras su propia realidad, llena de malentendidos, risas y afecto sincero, resultaba ser mucho más interesante y gratificante que cualquier guión de Hollywood. La vida en Malibú continuaba, un día a la vez, celebrando la alegría de estar juntos y la belleza de las segundas oportunidades.